Muy buenos días, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo, a este espacio que estamos desarrollando el día de hoy, como cada domingo, con el propósito de llevar este tiempo espiritual hasta sus hogares, llevar la palabra del Señor, compartir juntos un tiempo de alabanza, a distancia, pero unidos en un mismo espíritu. Esperamos que lo que hasta este momento hemos podido compartir haya sido de edificación para ustedes, de alabanza, de honra y de gloria para nuestro Señor también. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Génesis. Hemos estado compartiendo un poco acerca del libro de Génesis estos domingos atrás. En realidad inicié esta serie, Caminemos hacia la espiritualidad, pensando en historias de personajes bíblicos que cambian vidas, historias en las cuales nosotros podemos ver, por un lado, ejemplos a seguir, pero también situaciones que debemos rechazar o no imitar. Y siempre de las historias de los personajes bíblicos, pues aprendemos grandes lecciones. Aún así, desde el inicio he encauzado el estudio más por la línea de ciertos conceptos teológicos que hemos compartido y están allí en el libro de Génesis, y lo que hemos dicho es que estos conceptos teológicos atraviesan toda la Biblia, o sea, los encontramos allí depositados en el libro de Génesis como un preámbulo para lo que vamos a encontrar en el resto de la Escritura, y que de alguna manera nos muestra el camino hacia el Señor. Nosotros debemos entender algo: la Biblia, la Escritura, está delante de nosotros porque Dios, nuestro Padre Celestial, ha querido que nosotros tengamos el testimonio escrito de su revelación. Y el propósito de este testimonio escrito hacia nosotros es justamente que nosotros, los seres humanos, conozcamos a Dios y podamos entablar una relación de amor con Él. Porque Dios nos ha amado, y dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo nos ha amado, y el Señor entregó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es el propósito y el anhelo de Dios que el ser humano se encuentre con Dios y entable una relación adecuada. Porque, como lo hemos dicho, uno de los principios que encontramos en el libro de Génesis es que Dios es el creador de todo. Y si Él es el creador de todo, Él es el creador nuestro. Y nosotros, los seres humanos, viviendo fuera de la presencia de Dios, estamos perdidos. Por eso hemos de encontrarnos con Él, porque es como un pez viviendo fuera del agua. Un pez vive fuera del agua, se muere, no puede vivir, se muere, está fuera del agua, se muere. Lo mismo con el ser humano. El ser humano fuera de la presencia de Dios está en muerte espiritual. Así lo enseña la Escritura en el Nuevo Testamento también. Así que el propósito de toda la Escritura es justamente que el ser humano conozca a Dios, que pueda encontrarse con su Creador y pueda entablar una relación de amor con Él. Hemos dicho que Génesis es un libro de espiritualidad, entendiéndose aquí la espiritualidad como esa dinámica que podemos entablar con aquel que es nuestro creador. Y cuando digo que podemos entablar, no nos referimos a que es algo que nosotros podemos alcanzar por nuestros propios medios. Hemos de entender a la luz de la Biblia, en el mensaje de la gracia de Dios, que Dios, nuestro Padre, ha tomado siempre la iniciativa. Y en su acción de tomar la iniciativa, Él ha querido comprometerse y ha establecido pactos. Y de hecho la semana pasada hablábamos un poquito acerca del pacto que Dios estableció con Abraham. Y Dios ha establecido pactos, Él se ha comprometido y Él en su anhelo, en su compromiso, Él anhela y Él muestra su buena voluntad de bendecir al ser humano. Pero ante ese compromiso de Dios, el ser humano ha de responder en fe, ha de responder a esa obra magnífica de Dios. Y bueno, de eso y de mucho más
trata el libro de Génesis y en realidad trata toda la escritura. Hemos visto en el libro de Génesis, otro de los temas teológicos es justamente la presencia del pecado sobre la faz de la tierra, en la creación. El pecado se introduce en un ambiente donde Dios había creado todo bueno. Dios le había dado al hombre todo, al ser humano le había dado todo lo necesario para estar bien. Pero el ser humano transgrede la voluntad de Dios, traspasa la voluntad de Dios, desobedece a Dios y permite la entrada del pecado. Y entonces cuando entra el pecado en el mundo, en el círculo de la creación, afecta la dinámica entre los seres humanos y la dinámica entre los seres humanos y Dios, entre los seres humanos unos con otros y entre los seres humanos y su creador. Y entonces surgen las peores cosas que podemos imaginar, y uno de los primeros relatos del libro de Génesis es aquel relato, decíamos, del fratricidio, donde un hermano le da muerte a su hermano, donde un hombre le da muerte a su hermano. Así que pareciera ser en los primeros capítulos de Génesis también, como lo vimos anteriormente, que el pecado crece, absorbe y contamina y destruye plenamente todo. Sin embargo, en medio de todo eso, lo que nosotros vemos también es la gracia de Dios asistiendo al ser humano. Y en la segunda sección del libro de Génesis encontramos a un hombre, bueno, recordemos, Abel fue confrontado por el Señor y Caín fue confrontado por el Señor, y Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse de su pecado, de su pensamiento. En su pensamiento él quería matar a Abel, y Caín es confrontado por el Padre, por el Señor, y tiene la oportunidad de arrepentirse, pero él se empecina en persistir en este pecado y consuma su pensamiento malvado. En la segunda sección encontramos que aunque hay un anhelo de unos hermanos en matar a uno de sus hermanos, pues esto no se consuma. Y lo que encontramos es que este hermano que sobrevive, este José que sobrevive a una serie de vicisitudes, este José triunfa sobre el pecado, porque en lugar de tomar en sus manos venganza contra sus hermanos, en lugar de eso más bien los bendice, los perdona, los bendice y los ayuda a salir adelante. Y de esa manera encontramos el temor de Jehová que nos ayuda a triunfar sobre el pecado. Entonces hemos hablado de Dios como creador, hemos hablado de la presencia del pecado en el ser humano, hemos hablado acerca también de la gracia de Dios que asiste al ser humano para el ser humano poder salir adelante en medio de esta lucha contra el pecado. Permítanme un momento, por favor. Así que, bueno, hemos hablado de esas cosas días atrás. Y hoy nos vamos a acercar un poquito a la trágica historia de Lot. Y digo que nos vamos a acercar un poquito porque en realidad no voy a discurrir sobre toda la historia de Lot. Pero vamos a hablar un poco acerca de la historia de Lot. Básicamente, Lot, sobrino de Abraham, sale de Ur de los Caldeos con Abraham. Cuando el padre de Abraham muere en aquel lugar llamado Harán, entonces Abraham sigue su camino, llega a la tierra que el Señor le ha prometido y le dice: a ti y a toda tu descendencia te daré esta tierra. Y Lot está con él. Surgen algunos acontecimientos y Lot está caminando con Abraham. Hay una gran hambruna, Abraham desciende a Egipto, Lot va con él y Lot sube con él. Y luego cuando sube Lot con Abraham, dice la escritura que Abraham era riquísimo en gran manera, tenía muchas posesiones, y Lot también tenía muchas posesiones, y parece ser que había mucho ganado, había muchas pertenencias, había muchos siervos, y hubo conflicto entre los siervos de uno y los siervos del otro. Entonces Abraham le propone a Lot y le dice: mira, hagamos algo, tú toma
un camino y yo tomo otro camino por el bien de la paz, vamos a decirlo así. Y entonces le da a Lot la oportunidad de escoger. Entonces Lot mira hacia una llanura próspera alrededor del río Jordán, y entonces Lot piensa en su mente, pues este es un buen lugar, y Lot escoge ese lugar que parece ser el mejor lugar en ese momento, y le deja a su tío Abraham las tierras áridas donde él está morando en ese momento. Entonces la escritura nos muestra que Lot, descendiendo a esta llanura, va corriendo sus tiendas, dice el texto, va moviendo sus tiendas hasta llegar a un lugar, a una ciudad llamada Sodoma. Y dicho sea de paso, de ese lugar llamado, o de esa ciudad llamada Sodoma, se dice en la escritura que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y esa reputación era algo que Lot probablemente conocía y sabía y entendía. Estando allí en Sodoma, surge una guerra contra la ciudad de Sodoma y otras ciudades que estaban alrededor, las ciudades de la llanura. Y viene un rey llamado Kedorlaomer, y este rey toma posesión de estas tierras, las toma cautivas a estas ciudades, y se lleva cautivos, se lleva muchas cosas, y entre ellas se lleva a Lot. Entonces Abraham, cuando se da cuenta de la situación, se va con sus siervos y persigue a estos captores y libra a todos los oprimidos, entre ellos libra a su sobrino Lot. Porque de hecho, cuando Abraham se da cuenta de la situación, él va en persecución de Kedorlaomer, porque Lot ha sido apresado, su sobrino ha sido apresado. Entonces Abraham va y lo libra. Aún así, cuando Lot es liberado, Lot no sale de Sodoma, sino que Lot permanece habitando en Sodoma. Después de esto, Lot vuelve a aparecer en el relato hasta el capítulo número 19 del libro de Génesis. Y es allí donde encontramos el relato de la destrucción de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y de otras 2 ciudades junto con estas también. 5 ciudades iban a ser destruidas, pero por la intervención de Lot, y después vamos a hablar un poquito de esto el día de hoy, por la intervención de Lot, una de esas ciudades se salva de la destrucción. Entonces Lot escapa de la ciudad de Sodoma, escapa a aquella pequeña ciudad que él escoge para morar ahí, para guarecerse. Sin embargo, de una manera irónica en el texto, porque él solicitó ir a esa ciudad, y de una manera irónica, Lot termina morando en un monte, en una montaña, y se esconde en una cueva. Él y sus 2 hijas, únicamente ellos sobrevivieron a aquella situación. Él y sus 2 hijas están en la cueva, y sus 2 hijas piensan que la civilización humana ha desaparecido y que no va a haber heredero, no va a haber descendencia, porque ellas no tenían hijo. Y entonces ellas piensan en un plan que sin duda alguna era reprobado en ese momento, porque tuvieron que ejecutarlo con engaños. Emborracharon a su padre. La mayor fue la primera en tener relaciones con su padre. Emborracharon a su padre para tener relaciones con él y obtener descendencia. Y entonces la mayor es la primera. Después, al día siguiente, la menor. No sabiendo su padre la situación, es engañado de esta forma para ellas procrear. Y de la descendencia de ellas 2, o de sus hijos, descienden los moabitas y los amonitas. 2 pueblos que en el futuro de la historia del pueblo de Israel van a traer mucho dolor de cabeza a la nación israelita, entonces, o al pueblo israelita. Entonces, eso es un resumen breve de la historia de Lot, relatado ahí en el libro de Génesis, a grandes rasgos. Puede ser que algún detalle se me haya ido, pero a grandes rasgos. Ahora, derivado de todo esto, entonces, quiero empezar el día de hoy, y bueno, lo titulé así: la trágica historia de Lot. La trágica historia de Lot. ¿Por qué Lot? Bueno, hay muchas cosas, así que vamos a acercarnos. Vamos a ir primero al Nuevo Testamento,
La carta segunda del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo número 7 y 8, y lo tengo ahí delante de ustedes en esta lámina. Vemos por este pasaje que Lot es considerado justo en la tradición, en la mentalidad de los judíos. Lot es considerado como un hombre justo. Ahora, quienes ya conocen y quienes han pasado leyendo la historia de Job, probablemente podemos apercibirnos de que hay ciertas conductas en la persona de Job que uno dice, bueno, ¿era un hombre justo en realidad? Bueno, el Nuevo Testamento así lo dice. El apóstol Pedro toma estas palabras y las expresa. Dice, porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. Nótese el énfasis en que era un hombre justo con alma justa. Y dice que afligía su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, de aquellos ciudadanos en medio de los cuales él moraba. Entonces, a la luz de este pasaje, nosotros encontramos que Job era un hombre justo. Así, de hecho, allí también está señalado un libro deuterocanónico llamado Sabiduría, capítulo 10, verso 6, y hay otra cita de este libro que también da cuenta de Job como un hombre que es considerado por el pensamiento de los judíos, es considerado como un hombre justo. La tradición en el paso del tiempo le otorgó a Job este calificativo, un hombre justo. Pero cuando nosotros vamos y empezamos a leer algunas partes, algunas porciones de la escritura y nos acercamos a la historia de Job, entonces encontramos algunos aspectos. Y el primero que quiero compartir el día de hoy, del accionar de Job, quiero derivar 3 consejos. Y lo vamos a presentar así: 3 consejos para nuestra vida. 3 consejos que en un relato de espiritualidad, como es el libro de Génesis, nos pueden ayudar a encontrarnos con Dios. Nos pueden ayudar a que nuestra relación con Dios sea la adecuada. 3 principios de la vida de Job. El primero de ellos es este: cuida tus ojos. Cuida tus ojos. Génesis capítulo 13 y versículo número 10. Una vez más, hubo un altercado entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. La tierra, al parecer, no alcanzaba para ambos, lo cual es como una exageración, porque sí había tierra que alcanzase para ambos. Lo que pasa es que las fricciones estaban dándose ahí entre los seres humanos, porque una vez más, como hemos dicho, apareciendo el pecado, entrando el pecado en el mundo, gobernando el pecado en el mundo, como lo dijimos días atrás, uno de los problemas que hay es justamente la rivalidad entre los seres humanos. Es el hambre, el anhelo de venganza, por ejemplo, el odio, el rencor y demás. Bueno, lo cierto es que hay una fricción entre ellos, y entonces Abraham le dice a Lot que le dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a tu mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lo cierto es, haya paz entre nosotros y entre nuestros siervos y entre todo lo que hay entre nosotros. Entonces dice el versículo número 10, capítulo 13 de Génesis, verso 10: alzó Lot los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, y era como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Obviamente el relato de Génesis es escrito mucho tiempo después de este acontecimiento de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y por eso el relato en este versículo termina así: antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Pero lo cierto es que Lot alza la vista y mira la llanura. Ahora, cosas importantes. Lot sube de Ur de los Caldeos con
con Abraham. Bien, el texto en el capítulo 11 de Génesis dice que es Taré el que toma la iniciativa de salir de Ur de los Caldeos. Pues así lo dice que tomó Taré a Abraham y tomó a Lot y tomó a sus mujeres y caminó con ellos. Fue Taré. Y mi apreciación es que probablemente Abraham le cuenta a su familia en lo que él ha tenido, un encuentro con Dios, un encuentro con un Dios llamado Jehová. Recordemos que Abraham viene de una tierra politeísta, de Ur de los Caldeos. Entonces, estando en aquel lugar, Dios le habló a Abraham y entonces Abraham tiene un encuentro para Abraham, vamos a decirlo así, con un Dios. Con otro Dios en medio de aquella cultura politeísta. Y lo que uno va a ver en el desarrollo de la vida de Abraham es que Dios va perfeccionando la óptica de Abraham y afinando la óptica de Abraham acerca de quién es él, quién es Jehová, hasta el punto que Abraham se convierte en un creyente. Y entonces un creyente, como lo vimos la semana pasada, aquel que creyó y le fue contado por justicia, y esto lo hace Abraham el padre de todos los creyentes, el padre de la fe. Bueno, lo cierto es que Taré toma la iniciativa y va camino hacia el lugar que Dios le va a mostrar a Abraham. Probablemente, pienso yo, Abraham cuenta a su familia y el padre dice, bueno, pues entonces Abraham, vamos contigo. Si el Señor, si ese Dios que se te ha aparecido te ha prometido una tierra, pues vamos nosotros también queremos ser parte de esa bendición. Aunque el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero lo cierto es que camina toda la familia. Llegan a un lugar llamado Harán, allí muere Taré. Y entonces Abraham continúa su viaje y Lot. Y de eso el capítulo número 12 de Génesis y el capítulo número 13 son, me parece, insistentes en decirnos que Lot iba con él. Allí en el 12:4, en el capítulo 12, verso 5, se menciona a Lot, que va en camino con Abraham. Entonces, Lot, creo yo que de alguna manera, Lot está con Abraham, en parte porque es su familia, pero probablemente Lot está en búsqueda de recibir algo de esa bendición que se le ha prometido a su tío Abraham. Porque como dice el refrán, aquí en Costa Rica, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le llega. Entonces, obviamente, vamos a decirlo así, es como que yo hoy en día me dé cuenta que mi tío, por poner un ejemplo nada más, se sacó la lotería. Entonces, claro, si entre mi tío y yo tenemos una muy buena relación, pues pudiera ser que yo de alguna manera fuese bendecido también, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que Lot está caminando con su tío y muy probablemente es porque está esperando algo de esa bendición, de esa tierra que va a heredar Abraham. Pero, una vez más, surge un altercado. Ahora, otro detalle. Ese es un detalle. Creo que Lot probablemente estaba expectante de una bendición para su tío y probablemente estaba esperando algo. Ahora, otro detalle. Capítulo número 13. Abraham era riquísimo en gran manera, dice la escritura. Y Lot también, eso dice el texto, capítulo 13, verso 5. Lot también, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Lot también tenía abundancia de bienes. O sea, Lot era un hombre, era una persona que estaba, vamos a decirlo así, bien acomodado en el plano socioeconómico de aquella época. Y eso es algo que llama la atención, vamos a decirlo así. Porque teniendo Lot gran abundancia de bienes, cuando Abraham le da la oportunidad de escoger, levanta la mirada y escoge la mejor tierra que puede escoger, la llanura del Jordán. ¿Por qué? Obvio, todos sabemos, máxime en una tierra árida como esta, a la orilla de un río, siempre la vegetación va a ser fresca, va a ser abundante, va a ser verde, va a ser buena. Entonces Lot mira la llanura y Lot desciende a esa llanura y habita en esa llanura. Pero si uno sigue leyendo incluso el texto ahí en el capítulo número 13, se da cuenta que Lot va corriendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Pero ¿dónde empezó todo? Alzó Lot los ojos y miró la llanura.
escogió lo mejor. ¿Quién de nosotros, cuando tiene la oportunidad de escoger, no escogería lo mejor? Por supuesto que todos nosotros lo haríamos, ¿sí o no? Si a usted le dan la oportunidad, es más, cuando usted va a comprar, por ejemplo, al supermercado o a la frutería, pensemos en la frutería, usted va a la frutería a comprar y usted va a pagar por un producto. Cuando usted va a pagar por ese producto, entonces usted va a escoger lo mejor, ¿sí o no? Por ejemplo, si a usted le gusta comer bananos, usted va a escoger los bananos que estén en las mejores condiciones para que usted pueda disfrutarlos. Si son bananos maduros, que estén en las mejores condiciones. Cuando ya usted ve que el banano está pasado, está a punto de ponerse malo, ya usted ese banano no lo lleva a su hogar. Usted va a escoger uno que tenga todavía tiempo para usted poder aprovecharlo. Bueno, esto es una comparación para decir, ¿quién de nosotros no escogería lo mejor? Claro que sí, cualquiera de nosotros. Lot miró la llanura, vio que aquello era una tierra próspera, teniendo gran abundancia de bienes, y escoge la llanura. ¿Y cuál es el principio aquí? Abraham se queda en la tierra donde él está, porque Abraham está esperando la bendición y la promesa del cielo, pero Lot escoge un lugar de abundancia para él, aunque tenía abundancia. Y de alguna manera esto nos dice a nosotros que había un apetito sobremanera en la vida de Lot. Por eso alzó Lot los ojos y vio aquella llanura, y por allí empezó la trágica historia de Lot. ¿Y trágica por qué? Al final Lot termina sin su esposa, al final Lot termina sin sus bienes, y al final Lot termina con dos hijas que han cometido un acto vergonzoso para con él. Y termina Lot siendo también el padre de una descendencia que lamentablemente fue dificultosa para el pueblo de Israel, pueblo que desciende justamente de los lomos de su tío Abraham. Entonces, alzó Lot los ojos y miró. Mi hermana y mi hermano, este es el primer consejo. Cuida tus ojos. Cuida tus ojos. Porque dice la Escritura, Jesús dijo que la ventana de nuestro cuerpo y de nuestra alma es el ojo. Y que si nuestro ojo, nuestra ventana, apunta hacia algo indebido, lamentablemente dentro de nosotros se van a generar cosas indebidas. Entonces, también dice el Nuevo Testamento, dice el apóstol Juan, que no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es muy sutil esta verdad, pero es tan importante. Cuida tus ojos, cuida lo que ves, cuida aquello que te atrae. Es más, en la Escritura encontramos, por ejemplo, en los 10 mandamientos, y luego el Señor retoma palabras como estas en el Nuevo Testamento, pero en los 10 mandamientos encontramos que dice que no hemos nosotros de codiciar a la mujer de nuestro hermano, de nuestro vecino. No hemos de codiciar ni a la mujer, ni sus bienes, ni sus animales, ni nada de lo que tenga. ¿Y por dónde inicia esta actitud de codicia? Justamente empieza por una mirada, y una mirada indebida. Cuida tus ojos. Por una mirada indebida, un hombre que ha vivido en rectitud en su vida puede entregarse a la pornografía por una mirada indebida. Por una mirada indebida podemos anhelar cosas que sean perjudiciales para nosotros. Lot escogió abundancia por una mirada, escogió abundancia, pero fue una abundancia que lo acercó a una ciudad contaminada, a una ciudad con un proceder malvado.
por una mirada. Por eso, cuida tus ojos. El Señor Jesucristo incluso retoma aquel mandamiento de no codiciar la mujer de mi hermano. Y dice el Señor que si nosotros miramos, el Señor dice, oísteis que fue dicho no adulterarás, pero de verdad les digo, dice el Señor, si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya has adulterado con ella. Porque la mirada, mi hermana y mi hermano, es algo tan frágil, es algo tan frágil, es algo tan vulnerable, que nosotros tenemos que cuidar nuestra mirada. Y más que nuestra mirada física, nuestra mirada espiritual. Hacia dónde apunta nuestro corazón, hacia dónde se inclinan nuestros ojos a ver. ¿Cuál es el apetito que estamos saciando a través de nuestra mirada? Cuida tus ojos. Esto es un principio de espiritualidad. Es un consejo hacia la espiritualidad. Segundo consejo hacia la espiritualidad el día de hoy. También en la historia de de Lot, en la historia de Lot, es cuida tu ambición. Cuida tu ambición. Génesis capítulo 19 y versículo número 1. Génesis 19:1. Dice el texto que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Pero dice que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma. ¿Qué significa esto? Bien, la puerta de las ciudades en aquel entonces daba al patio de la ciudad, y el patio de la ciudad era un lugar de comercio. Era el lugar donde también los jueces emitían sus criterios ante los asuntos que surgían en medio de los pobladores. Pero la plaza de la ciudad, a donde daban las puertas de la ciudad, eran justamente un lugar de comercio. Ahora recordemos, Lot era un hombre riquísimo y tenía gran abundancia de bienes. No solamente era un hombre riquísimo y tenía gran abundancia de bienes, sino que Abraham lo había rescatado a él y a todos los bienes de Sodoma y los había devuelto a la ciudad. Entonces, puede ser que por el hecho de haber sido su tío el que rescató a los ciudadanos y a muchas personas y muchos bienes de la ciudad, inclusive a Lot, puede ser que por esto Lot se hubiera ganado un lugar en medio de aquellos pobladores. O puede ser sencillamente que por ser Lot un hombre acaudalado y con muchos bienes, tenía mucho con qué negociar, y entonces había incrustado Lot en el bienestar de aquella ciudad. Ahora uno lee el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento uno lee, permítanme ubicar este pasaje. Y uno lee en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, y se da cuenta que en los días de Lot, dice Lucas capítulo 17, versículo número 28, Lucas capítulo 17, versículo número 28, dice: así mismo como sucedió en los días de Lot. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Entonces, y claramente nos damos cuenta que había un desenfreno comercial muy grande, entre otras cosas, porque estos no son los únicos pecados o conductas de Sodoma. Luego en Ezequiel encontramos que era una ciudad perversa por otros aspectos, aunque nosotros sabemos también, por lo que encontramos en este relato del capítulo número 19, que uno de los problemas de aquella generación, de aquella ciudad, era justamente un uso inadecuado de la sexualidad del pueblo habitante de aquella tierra. Pero lo cierto es que era una zona comercial, y Lot, que era acaudalado,
había incrustado en esta zona comercial. Y a mí me llama la atención en el capítulo número 14, donde sucede la liberación de Lot, porque Lot, les decía, fue apresado por Kedorlaomer, y Abraham va y lo liberta. Y cuando Abraham libera a Lot, a pesar del peligro que representa estar en esa ciudad, aún así Lot continúa habitando en esa ciudad. Otro de los detalles es que siendo Lot, gracias hijo, es que siendo Lot acaudalado y teniendo tantos bienes, desciende y habita en la llanura del Jordán, pero probablemente estando allí logra apuntar hacia aquel gran punto comercial llamado Sodoma, y entonces Lot empieza a entretejer en su mente lo que cualquier comerciante haría, ¿sí o no? Claro. Wow, ese es un buen punto para ir y comercial. Y entonces empezó a correr sus tiendas, dice el texto, hasta llegar a Sodoma. Y entrando en Sodoma logró entroncar, porque está, capítulo 19, versículo número 1, a las puertas de la ciudad, probablemente comerciando con los bienes que él tiene. ¿Y qué nos habla esto? Esto probablemente, creo yo, nos apunta hacia una ambición. Y por eso este principio es: cuida tu ambición. Allí dice vivir bien. ¿Quién no anhela vivir bien, mi hermana y mi hermano? ¿Quién no anhela vivir bien? ¿Quién no anhela, si tiene una casa alquilada, o mejor dicho, no tiene casa y alquila casa, quién no anhela adquirir su casa propia? ¿Quién no anhela, por ejemplo, si tiene hoy en día su vehículo, mejorar su vehículo en edad o en capacidad o en funcionalidad? ¿Quién no anhela hoy en día, si está trabajando en una empresa X y tiene un salario X, y resulta que un compañero de la universidad, que fue compañero de la universidad y ahora también es graduado como yo, está con la misma profesión, está ocupando un puesto en otra empresa y resulta que él está ganando mucho más que yo? ¿Quién no anhelaría tener un mejor puesto en ese sentido? ¿Quién no anhela un aumento de salario, por ejemplo? ¿Quién no lo anhela? O sea, lo que quiero que veamos es que en realidad la ambición de Job está dentro de los parámetros, vamos a decirlo así, de lo habitual del ser humano, pero hay un hilo muy delgado entre una saludable ambición y una ambición perversa, o una ambición que puede encauzarnos hacia un mal ambiente. ¿Qué es lo que quiero que veamos? El Nuevo Testamento dice que Lot era justo. El Nuevo Testamento dice que Lot afligía su alma viendo a la gente en medio de aquel mal camino en el que se encontraban. ¿Y qué mal camino se encontraban? Vean ustedes, no le dimos lectura a este pasaje, pero en el capítulo número 19, cuando aquellos ángeles visitan a Lot y se hospedan en la casa de Lot, los hombres de Sodoma, dice el texto, los hombres de aquel lugar le dijeron a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Capítulo 19, versículo número 5. Sácalos para que los conozcamos. Y contrario a lo que algunas personas han querido argumentar, que esto se refiere meramente a un conocimiento personal, a un conocimiento físico, visual, por decirlo así. La Escritura usa el término conocer en un ambiente relacionado con la sexualidad. Capítulo número 4, versículo número 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, conoció. Y ese término lo encontramos en otros muchos lugares de la Escritura, en esta línea de acción. Entonces, claro, Lot habitaba en esta ciudad. Ahora, cuando Lot está corriendo sus tiendas hasta aquella ciudad, capítulo número 13, el que escribe el libro de Génesis nos da cuenta de que capítulo número 13 de Génesis, versículos 12 y 13, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue, oiga, habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma.
Y el verso 13, capítulo 13, verso 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos? Lot pudo haber descendido a la llanura del Jordán y pudo haberse quedado allí. Era un lugar fértil, era un lugar bueno para sus ganados. Pero en lugar de eso, fue poniendo sus tiendas hasta llegar a una ciudad que ya tenía una reputación perversa o una reputación de perversidad. Y aún así Lot entroncó allí. ¿Por qué? Porque probablemente, a la luz del capítulo 19, versículo número 1, probablemente anhelaba eso, entroncar en aquel ambiente comercial que había en aquella metrópoli de ese momento. Mi hermana y mi hermano, hay un hilo muy delgado entre una saludable ambición y una ambición que nos domina y que nos hace sacrificar ciertos ambientes, ciertos principios y ciertos valores que no estaría dispuesto a negociar si no fuera justamente porque hay algo monetario que me llama la atención en ese ambiente en el que yo voy a incrustar. Así que el consejo es, volviendo a este principio, es: cuida tu ambición. Allí en esta lámina tengo delante de ustedes, y no sé si se logra apreciar en la imagen, este texto del Nuevo Testamento donde Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, o ni pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas, sino que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. No tiene nada de malo tener abundancia y vivir abundancia. Hay muchos hombres en la Escritura, incluso Abraham. Hay muchos hombres, muchas personas en la Escritura, incluso mujeres, que eran acaudalados, y aún así, siendo acaudalados, fueron grandes siervos de Dios, sirvieron para los propósitos de Dios. Claro que sí, no hay nada incongruente en ser acaudalado o en anhelar prosperar, en anhelar una mejoría de las cosas y amar a Dios. No hay nada incongruente. Sin embargo, hay un hilo muy delgado entre una saludable ambición y una ambición que puede comprometer tu conducta en el lugar donde tú vas a estar. Así que es un asunto, creo yo, donde la sabiduría del Señor tiene que guiarnos y ayudarnos a decidir bien. Lo primero que dijimos entonces es: cuida tus ojos, porque justamente por tus ojos, por tu mirada, puede entrar un foco de contaminación a tu alma. Lo segundo que estamos diciendo ahora es: cuida tu ambición. Una vez más, ¿quién no anhela algo mejor en la vida? Todos anhelamos algo mejor, siempre. Y probablemente estamos buscando y marchando hacia algo mejor. Pero mucho cuidado entre una saludable ambición y una ambición que me puede colocar en un punto en el que me voy a ver comprometido o en el que me voy a exponer a una tentación inadecuada. Tercera y último principio que comparto el día de hoy es: cuida tu terquedad. Cuida tu terquedad. Capítulo 19, versículos 17 al 22. Voy a leer esta porción. Dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Porque Dios había determinado, por la maldad de aquellas ciudades de la llanura, Dios había determinado, por la maldad de Sodoma y de Gomorra, había determinado destruir estas ciudades. Pero Dios, en su gran misericordia, escuchando el clamor de Abraham también por su sobrino Lot, que está habitando en aquel lugar, un lugar impío,
Pero Abraham intercede por Lot. Por la misericordia de Jehová, Lot es advertido y es salvado de aquella masacre. Entonces le dicen: escapa por tu vida, no mires atrás, escapa al monte, le dicen, versículo 17, 19, 17, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora está esa ciudad cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar por ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondieron: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate a ella, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, y el nombre Zoar quiere decir pequeña. Pero esta ciudad tenía otro nombre. El nombre de ella era Bela, capítulo 14 y versículo número 2. Y era una de las ciudades que estaban en la óptica de Dios para emitir juicio sobre estas 5 ciudades. Pero no es destruida porque Lot dice: yo quiero ir a morar ahí. ¿Y qué es el detalle? El detalle es que Lot habita en una de las ciudades de la llanura. Y son 5 ciudades, y Lot está allí. Y va a ser destruida la ciudad donde él mora, pero él de alguna manera, me parece a mí, no quiere desprenderse por completo de aquel lugar donde él había habitado. Así que pide ir y habitar en esta ciudad a la que él llama pequeña, y por eso recibe el nombre de Zoar. ¿Y sabe qué es el detalle? El detalle es que parece ser que Lot no quiere soltar ese ambiente en el que él había estado, ese ambiente comercial, opulencia y demás. Quería que no desapareciera por completo, aunque iba a desaparecer por completo. Intercede por la ciudad y dice: yo quiero ir a vivir allí. Lot no quiere soltar. Y saben ustedes, dicho sea de paso, la urgencia que uno detecta en el relato de este capítulo es la urgencia de Lot: sal de aquí pronto porque esto va a desaparecer. Pero justamente en los versículos 17 en adelante, que acabamos de leer, encontramos un retraso de parte de Lot. Encontramos un discurso alargado, un discurso prolijo, postergando el momento de la destrucción. Es como que si Lot dijera: ¿sabes qué, Dios? Es que no quiero que me quites lo que tengo. Y entonces pide ir y habitar en aquella pequeña ciudad. Y Dios en su misericordia se lo concede. Pero ¿qué es lo irónico del pasaje? En el versículo número 30, ¿qué es lo irónico en el pasaje? Génesis 19:30. Pero Lot, 19:30, pero Lot subió de Zoar, de aquella ciudad pequeña, y moró en el monte. Y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en la ciudad de Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Y es irónico porque los ángeles le habían dicho a Lot: sube al monte. Y Lot dijo: no, yo no quiero ir al monte, yo quiero quedarme por lo menos en esa ciudad pequeñita que está allí. Wow. Y se le da la oportunidad de que vaya allí a salvar su vida, en su argumento que él tiene. Pero no se queda allí. Algo le provoca temor, y no sé exactamente qué, pero algo le provoca temor. Sale de la ciudad y habita en una cueva, en un monte, aislado. Y esto da lugar entonces al pensamiento irracional, quizás en parte justificado, de sus hijas, de que no habría descendencia para ellos.
y provoca que ellas creen aquel plan de emborrachar a su padre y dormir con él. Pero todo a la luz ¿de qué? Creo de esto, la terquedad de Lot, perdón. Se parece tanto el nombre de Job al de Lot, discúlpenme, pero la terquedad de Lot, la terquedad de Lot. Dice el Salmo 32, 8 y 9, y lo tengo delante de ustedes y quiero que usted por favor preste atención. Es un texto muy conocido en la Escritura. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti, dice el Señor. No seas, por lo tanto, como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. O sea, la terquedad de Lot propició un accionar ilícito. La terquedad de Lot nos muestra que él no quería renunciar a lo que él tenía. La terquedad de Lot nos muestra que su ambición estaba dominando sus actuares. Por eso, cuida tu terquedad. O sea, si tú o yo recibimos de Dios alguna instrucción, seamos obedientes. Justamente, hasta cierto punto, la terquedad del ser humano fue la que permitió la entrada del pecado sobre la faz de la tierra y en el círculo de la creación. Hermanas y hermanos, ¿cuántas veces Dios nos instruye, nos dirige en una dirección? Pero como nosotros anhelamos algo, X, lo que sea, insistimos en transitar en una dirección diferente. ¿Cuántas veces le ha sucedido eso al ser humano? ¿Cuántas veces de repente a usted o a mí nos ha acontecido? Y cuando nos ha pasado algo así, nos hemos dado cuenta en el paso del tiempo que hay consecuencias. 3 principios para la espiritualidad. Cuida tus ojos, cuida tu mirada, cuida lo que entra a tu mente y a tu alma a través de lo que ves. Cuida los apetitos de tu espíritu que inclinan tu ojo a apuntar hacia ciertos lugares. Cuida tu mirada. Cuida tu ambición, porque no hay nada de malo en querer prosperar, en querer avanzar hacia cosas mejores, pero mucho cuidado, porque hay un hilo muy delgado entre una saludable ambición y una ambición riesgosa, peligrosa, vana, nociva, malvada, perversa y diabólica. Mucho cuidado, cuidemos nuestra ambición. Y en tercer lugar, cuidémonos de la terquedad. No tiene nada de malo ser persistente, no tiene nada de malo ser insistente en los proyectos de la vida, pero cuidemos nuestra vida de entregarnos a una falsedad, tan solamente porque empeño mi pensamiento en algo que yo sé que está en contra de lo que Dios está esperando de mí. 3 principios acerca de la espiritualidad en el libro de Génesis, en la persona de Lot. Dios les bendiga. Vamos a orar. Mi Dios, me parece que estas 3 cosas que hemos compartido en el libro de Génesis y en la persona de Lot son sutiles. Digo sutiles porque aunque el principio es claro, mi Dios, la aplicación del principio y del consejo en nuestras vidas es lo que puede ser muy, muy frágilmente tergiversado. Yo te pido que nos dé sabiduría, mi Dios, para que nuestra vida se ajuste al plan tuyo, a la voluntad tuya, para que se haga tu voluntad en nuestras vidas como se hace en el reino de los cielos. Por eso, Dios,
Guíanos con tu Espíritu para entender y saber, mi Dios, cuándo nuestra mirada debe ser quitada de un lugar, de una persona, de un algo, incluso de un objetivo en la vida. Cuándo desistir también. Que nuestra terquedad, nuestra insistencia, nuestra persistencia no nos envuelva en un accionar que se aleje de ti. Ayúdanos a cuidar nuestra ambición. Hay ambiciones que son saludables. Cuando un joven, por ejemplo, emprende el camino universitario, por poner un ejemplo, claro que es una ambición saludable querer adquirir un título para poder, una profesión para poder desarrollarse en la vida. Claro, eso es una ambición saludable. Hay ambiciones que son saludables, pero hay algunas que son nocivas, peligrosas e incluso diabólicas. Danos tu sabiduría para entender, Señor, y reconocer cuando la ambición nos está apartando de ti, cuando nos está alejando de ti, cuando nos expone a acciones, cuando nos expone a circunstancias que van a comprometer nuestra relación contigo. Como dijo Jesús, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor te es entrar en el reino de los cielos sin una mano que teniendo ambas irte al infierno. Mi Dios, un texto como ese lo que nos enseña es que todo aquello que nos estorbe para seguirte debe ser cortado y echado de nuestra vida. Por eso, Dios del cielo, danos sabiduría para que en nuestro caminar y en nuestro peregrinar podamos apuntar nuestras vidas hacia ti. La gloria sea para ti, hoy y siempre. Amén y amén. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. El próximo domingo continuamos en este formato. Esperamos que todos nosotros y muchos más podamos compartir estos espacios virtuales, pero espirituales, en compañía los unos de los otros, a la distancia, pero en compañía porque estamos unidos en un mismo espíritu. Dios les bendiga, saludos a todos.